Gusto de saludarlos, mis amigos. Aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Como siempre, toda la información regional, nacional e internacional va a estar aquí a través de Canal 10 Cenillosa Televisión. Mi nombre es Adolfo Mesa y vamos a acompañarlos, como siempre, primer segmento de noticias, primera edición a las 13 horas y la segunda a las 20 horas, como es la costumbre, a través de Canal 10 Cenillosa Televisión. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Cenillosa TV Canal 10, para que puedan acceder, obviamente, a todos los contenidos que tenemos ahí en nuestra plataforma. Como así también los invitamos a que nos vean a través de internet, www.cenillosatv.com.ar. Dicho esto, como siempre, agradecemos a todo el equipo que trabaja aquí en lo que es el noticiero. Y obviamente compartimos esto que es Panorama de Noticias. En el arranque, el informe del COVID-19 directamente desde el Ministerio de Salud de la Nación. Buenos días, compartimos el reporte número 157 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 637 los casos confirmados en la fecha de ayer, son 16.851 los casos confirmados totales en Argentina en el marco de la pandemia, 541 las personas fallecidas por coronavirus. De los casos confirmados, detectamos que el 56% se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 40% en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 13 provincias sin casos confirmados en la fecha de ayer. 13 de los casos totales confirmados están ubicados en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia, cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 35,7 casos. El 51% de los casos afecta a los varones, el 49% a las mujeres. La edad mediana de afectación es de 36 años. El 35% de las personas posee cobertura estatal exclusiva desde el punto de vista del cuidado de la salud. El 65% una obra social o empresa de medicina prepaga. 9,8% de los casos confirmados es en trabajadores de la salud. Con respecto a las personas fallecidas, la tasa de letalidad está en 3,2% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad general es de 11,8 por cada millón de habitantes. El 58,3% de las personas fallecidas son varones y tenemos un 41,7% que son mujeres. La mediana de edad de las personas fallecidas es de 75 años. Con respecto al origen de los casos confirmados, infectados por coronavirus, el 6% se relaciona con un viaje al exterior, el 43% por contacto estrecho con un caso de COVID-19 confirmado y el 35,3% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria permanece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas en la provincia de Chaco, la capital de la provincia de Córdoba, se suma Trelew como ciudad en Chubut y en Río Negro tenemos las ciudades de Bariloche, Choel y Chipoleti. Son 22 las provincias que han confirmado casos en lo que va de la pandemia. Tenemos solo casos importados en La Pampa, no tiene casos Catamarca, Formosa, más de 14 días sin casos San Luis, La Pampa y La Rioja. 272 son las personas que actualmente están bajo cuidados en terapias intensivas en establecimientos públicos y privados de nuestro país, según la información que nos brindan las jurisdicciones, y se han recuperado 5.336 personas. 185 en la jornada de ayer ya han sido dadas de alta y esto representa un 32% de los casos confirmados.
También han sido descartados casos en un pequeño porcentaje por no cumplir criterios epidemiológicos, en un 99,3% por tener un laboratorio negativo, una PCR negativa, y este número alcanza los 119.653 casos. El total de test de laboratorio PCR realizados en nuestro país actualmente es de 164.084, 4.014 de estos realizados en las últimas 24 horas en la red nacional de 338 laboratorios. Esto nos permite alcanzar una cantidad de 3.616 test por millón de habitantes realizados en el país. Y el porcentaje de positividad acumulado actualmente es de 12,4% de las muestras que han sido procesadas. A nivel internacional, la cantidad de casos ha aumentado en 117.551 casos en las últimas 24 horas y esto suma una cantidad global de 5.934.000 casos. 367.000 personas han fallecido y 4.461 se han producido en las últimas 24 horas a nivel global. América representa el 46% de los casos totales y el 43% de las personas fallecidas. Esto nos generan valores de 2.743.000 casos en nuestro continente y 157.702 personas fallecidas. Estados Unidos concentra el 63% de los casos, Brasil el 17%, Argentina el 0,6%. Agradecemos a los trabajadores de la salud que cuidan a la población, que brindan los datos para que podamos procesar información y valorar el esfuerzo que está haciendo toda una sociedad para cuidarse y mantener su buen estado de salud frente al coronavirus. Repasamos algunos de los datos que comparte todos los días el doctor Costa. Terapia intensiva, 272 personas, recuperados más de 5.300, más de 3.600 test por millón de habitantes. El porcentaje de positividad promedio desde que iniciamos esta estrategia es 12,4%. En el día de ayer el porcentaje de positividad fue de 20,6%. Se viene repitiendo lo que compartimos, que es a expensas de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires tiene 37,7%, Provincia de Buenos Aires 22% de positividad en el día de ayer, el resto del país 4,2%. La misma situación se repite en las personas que están internadas en terapia intensiva. De las 272, el 88% se encuentran en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Del total de los casos acumulados desde que inicia esta pandemia en Argentina, 16.851, hay 8.206 en Ciudad de Buenos Aires y 5.892 en Provincia de Buenos Aires. Eso suma 14.098 y constituye el 75% de los casos que se confirmaron en el día de ayer, 637, 612 son entre Cava y Provincia de Buenos Aires. Cava y Provincia de Buenos Aires suman el 96% de los casos que se confirmaron en el día de ayer. Puntualmente, la provincia de Chaco, puntualmente en Gran Resistencia, se consolida el 2% del resto de los casos, del total de los casos del país, viene sumando 888, estamos trabajando fuertemente, necesitamos controlar la transmisión en Gran Resistencia, tenemos brotes activos en contextos de encierro, en una institución geriátrica, en personal de salud en el Hospital Perrando, en el barrio Toba, con circulación comunitaria. Es clave reforzar las acciones en Gran Resistencia para poder controlar la transmisión. En relación a lo que venimos hablando con todos estos datos, más del 85% del país se encuentra en una situación epidemiológica de reapertura programada, con un monitoreo estricto, con reapertura de la industria, con salidas y actividades siguiendo las recomendaciones y con una vigilancia sensible que ha logrado detectar algún caso, algún conglomerado o alguna llegada de alguna migración interna en forma precoz con el objeto de interrumpir prontamente la transmisión. En relación a la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, este trabajo que se hace en la mesa del AMBA, muy intenso, articulando acciones con el detectar. Seguimos trabajando en 5 barrios populares de Ciudad de Buenos Aires y en diferentes municipios de provincia de Buenos Aires en forma activa.
En el trabajo y en el monitoreo de los casos en Ciudad de Buenos Aires, el 50% se da en barrios populares y el 50% fuera de los barrios populares, así que estamos planteando estrategias de búsquedas activas también en todo el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy importante compartir con ustedes también que en el día de hoy el ministro de Salud de la Nación ha convocado el Consejo Federal de Salud para seguir articulando políticas públicas, estrategias y analizando la situación epidemiológica con los 24 ministros y ministras de salud de las jurisdicciones, y que en el día de hoy, en un ratito, se va a hacer un Zoom, una reunión virtual en este contexto para seguir avanzando hacia la erradicación de la polio. La doctora Roses ayer lo compartió, hoy es el día en el que seguimos diciendo chau polio, gracias Sabin, y relevando esta información y digamos poniendo en relevancia este dato en un momento histórico, en un contexto histórico, el trabajo de todos los vacunadores, las vacunadoras, los jefes y las jefas de los programas de inmunizaciones para avanzar hacia la erradicación. Tenemos también para compartir el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo en relación a la política industrial en el contexto de la pandemia por coronavirus. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. En enero de este año, la Organización Mundial de la Salud identificó 24 productos claves, esenciales para la política sanitaria en su combate con el COVID. Por instrucción del ministro Matías Culfas, iniciamos un relevamiento para poder verificar en qué condiciones estaba nuestra plataforma industrial para cumplir con esos requerimientos. El resultado de ese proceso fue la identificación de más de 68 productos estratégicos para el COVID-19 con más de 520 proveedores nacionales que nos permiten tener soberanía e independencia respecto del abastecimiento de los productos esenciales e industriales que la política sanitaria requiere. Estuvimos acompañando la producción y el aumento de producción y de capacidades productivas de nuestras plantas de respiradores, de ventilación. Allí estuvimos colaborando con estas dos industrias, permitiendo acuerdos colaborativos y asociativos, entre ellos los más destacados son con la fábrica de vehículos especiales Nueva Generación, BENC, una empresa estatal perteneciente a la Comisión Nacional Aeroespacial. Ellos nos brindan servicios de alta tecnología, cicladores y bancos de prueba que alivian los cuellos de botella de las dos plantas cordobesas donde fabricamos estos respiradores. Al tiempo también colaboramos con una asociación, con una de las principales plantas de electrónica que también le permite a una de ellas amplificar su nivel de producción. Estas dos empresas pasaron de producir 500 respiradores a más de 1.600 en este tiempo. Hemos iniciado, por instrucción del ministro, todo un despliegue de acciones e instrumentos para fortalecer nuestra cadena de valor de insumos y de equipamientos médicos, donde se destaca básicamente nuestras tres plataformas de tejido no tejido, el material básico para los elementos de protección de nuestro personal sanitario, eso es camisolines, cubrebotas, cofias, barbijos. Hemos aumentado la producción de barbijos de 2 millones a 15 millones, hemos aumentado la producción de kit de protección de 250.000 kits mensuales a más de 10 millones en este proceso, aumentando la capacidad, coordinando, pero sobre todo garantizando a la política sanitaria la provisión de estos instrumentos fundamentales. La multinacional francesa de mayor expertise en elementos de protección decidió también bajo nuestro apoyo, instalar una fábrica de barbijos N95 de alta protección, de bioseguridad para nuestro personal en la zona de Quilmes, engrosando y fortaleciendo también nuestra cadena de valor. Hemos iniciado esta etapa de COVID estando al lado de la política sanitaria y de sus requerimientos, con la doble consigna de preservar la vida de los argentinos, pero también del entramado nacional. Y una reflexión final es que si tenemos posibilidad de combatir con éxito también esta estrategia de políticas sanitarias, porque tenemos una industria nacional que nos permite la provisión de los insumos que necesitamos sin depender de nadie, porque la industria nacional también es soberanía y es independencia.
Muchas gracias. Inmenso es el trabajo de todo el Gabinete Nacional que ha reformulado sus trabajos, sus acciones para poder dar respuesta a esta situación. Inmensa es la presencia del Estado para dar respuestas a esta situación extraordinaria y la verdad que es un orgullo grande tener un Estado presente, articulado y con estos resultados. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con la información. Vamos a darles un consejito que también queremos que lo pongan en práctica. Cómo limpiar o cómo lavar las frutas y las verduras, principalmente en este tiempo de pandemia de coronavirus. Cómo tener todas las precauciones para que usted pueda estar seguro con lo que son la limpieza de las frutas y las verduras. Consejo para usted. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Recordá que si tu actividad o servicio está exceptuado del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, tenés que reempadronarte. Hacelo fácilmente desde tu celular descargando la app Cuidar. Solo tenés que completar tus datos, tu estado de salud y solicitar el nuevo certificado único habilitante para la circulación. Así vas a poder transitar sin tener que imprimir papeles y solo mostrando el certificado en tu teléfono. Tenés tiempo hasta el viernes 29 de mayo. Luego de esa fecha, todos los certificados previos van a perder validez. Si no podés descargar la app, entrá en argentina.gov.ar/circular, completá el formulario y llévalo con vos siempre. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Continuamos con la información, tiene que ver con las actividades que está llevando a cabo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Estuvo en la inauguración, el presidente encabezó la bajada de una tunelera de AISA del sistema de Agua del Sur. Vamos a compartir la nota junto con el presidente Alberto Fernández y esta inauguración. Las vemos, por favor. Momento de compartir ahora las palabras de la señora presidenta de Aguas y Saneamientos Argentina. Nuestra obligación que esas condiciones de vida mejoren para que la próxima pandemia, como dice Máximo, nos encuentre con más justicia social y mejor parados en la provincia de Buenos Aires para no tener que estar cortando clavos cuando el virus amenaza con entrar allí donde hay gente que vive peor que nosotros. Eso no lo podemos admitir, pero para salir de ahí hay que hacer este tipo de cosas, hacer las obras que estaban paradas. Malena, eso que estás haciendo, agua más trabajo, genera infraestructura, genera bienestar y genera trabajo. En una palabra, todo lo que necesitamos para salir de esta situación. Muchísimas gracias. Y a continuación escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación. Habla el doctor Alberto Fernández. Gracias. Gracias a todos, a todas.
de verdad gracias. Hoy es un día importante, es un día muy importante. Para mí además es un día particularmente lindo, porque gentes haciéndose cargo de los problemas de los argentinos del presente y van a ser los dirigentes del mañana. Lo veo a Máximo, lo veo a Sergio, la veo a Malena, la veo a Maida, lo veo a Guado, lo veo a Axel. La verdad es que lo veo a Gabriel también por ahí entre barbijo. Lo veo a los intendentes también. Es una nueva generación de dirigentes que llega a las intendencias, a los cargos públicos, pensando en una Argentina distinta sin las injusticias del presente. Pienso en eso. Y me da tranquilidad. Me da una enorme tranquilidad. Porque cuando con Néstor quitamos la concesión en aquel entonces y AISA surgió, estaba José Luis ya entonces cerca nuestro, no sé dónde anda José Luis. Acá te veo, acá te veo. Y en esos días el problema que teníamos era que el agua era un negocio. Y el agua tenía sentido que llegue a los que podían pagarla. Y nuestra preocupación era que el agua y las cloacas las necesitaban todos los argentinos, no solamente los que podían pagar el servicio. Y entonces dijimos, hagámonos cargo nosotros, porque si esto sigue así, millones de argentinos van a estar sin agua y sin cloacas, porque no es negocio para ellos. Nosotros siempre decimos que la pandemia es una gran oportunidad. Piensen un instante, cuando apareció la pandemia y tuvimos que decir qué era lo esencial para que la Argentina siga viviendo. Fueron esenciales los enfermeros y las enfermeras, los médicos y las médicas, los trabajadores de servicios públicos como AISA. Fueron esenciales los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad y los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Fueron esenciales los que producían alimentos, fueron esenciales los que transportaban alimentos, fueron esenciales los que producían medicamentos para salvar vidas, esenciales los que transportaban esos medicamentos. Todo eso es lo esencial para que una sociedad avance. Y no es que nosotros nos pusimos a discriminar, nos pusimos a pensar qué necesitábamos para poder seguir adelante. Y lo esencial quedó a la vista. Le pusimos actividades esenciales porque no se nos ocurrió otra idea, pero básicamente porque decía exactamente qué era lo esencial. Hoy estamos acá inaugurando esta obra, en Quilmes, un lugar que está sufriendo. Hoy quiero que sepan todos los argentinos que todos los que estamos acá, todos los que estamos gobernando, somos un habitante más de Villa Azul, somos un habitante más del barrio Padre Mujica, somos un habitante más de la Villa 1114 y de cada barrio popular que hay en la Argentina. Porque allí es donde hay una necesidad y allí es donde hay derechos que reponer. Y por eso estamos acá. Admirado con esta obra de ingeniería, que para un abogado es algo asombroso. Me explican las cosas estas y es como si estuviera en Disneylandia. Y la verdad es que me parece impresionante. Dos cosas me parecen impresionantes. La obra en sí y los años en que la obra no se hizo. Tanto demoramos para entender que hay 2,5 millones de bonaerenses que están necesitando de estas obras, tan solo, para que me entiendan todos, para abrir una canilla donde salga agua. Fíjense de lo que estamos hablando, hoy estamos en el siglo XXI. Fíjense de lo que estamos hablando. Yo creo que la pandemia nos ha dado una gran oportunidad para poner las cosas en su lugar. Ya sabemos qué es lo esencial que necesitamos como sociedad. Ya sabemos la injusticia que tenemos en nuestra sociedad,
y que si somos gente de bien y honorable no podemos vivir en paz con nuestras conciencias sabiendo de semejantes injusticias. Y lo que tenemos es la oportunidad de cambiar esto, para que la justicia impere entre nosotros. Justicia es todo eso, ¿eh? Justicia es tener acceso a la educación, a la salud y al agua. Eso es justicia. Allí están los millones de argentinos que sufren y no podemos hacernos los desentendidos. ¿Cuántas veces un hombre puede mirar para otro lado haciendo de cuenta que no vio lo que vio? Dice Bob Dylan en Blowing in the Wind. Así termina su tema. ¿Cuántas veces vamos a hacernos los distraídos? Basta, basta. Ha llegado la hora de ocuparnos de esa gente, que son nuestros compatriotas, que son nuestros compañeros, que son argentinos que todos los días luchan en condiciones muy adversas. Son argentinos a los que el sentido de la meritocracia dejó de lado. Les hicieron creer que ellos no tenían mérito, no tenían oportunidades. Oportunidades no tenían. Vamos a darle oportunidad a cada uno de esos argentinos y van a ver qué distinto va a ser el país cuando todo sea más justo. Y ese país empezamos a construirlo. Con Mayda, con Axel, con Malena. Yo a Malena le tengo un respeto enorme. Atrás mío está Sergio, me va a permitir que Sergio que cuente esto que voy a contar. Con Sergio trabajamos muchos años juntos y militamos también en otros tiempos, como ahora, juntos. Y a Sergio siempre le decía, lo mejor que tiene el masismo es Malena. No me deja mentir. Porque Malena viene de una familia que ha sufrido mucho también la persecución y tiene una comprensión de lo que la Argentina necesita en justicia que yo valoro mucho. Y es esta generación de nuevos dirigentes, vuelvo a repetirlos, que me están rodeando hoy. Malena, Mayda, Axel, Guado, Sergio, Máximo, Cato. Una nueva generación que ya van a pensar la Argentina del mañana de otro modo. No es una cuestión de mérito. Saben que lo que necesitan los argentinos es la oportunidad de educarse, de trabajar y de crecer. Esa Argentina la estamos construyendo hoy. Estén felices. En medio de tanto dolor que la pandemia trae, estén felices. Estamos haciendo esa Argentina. Gracias a todos y todas las trabajadoras de AISA, de corazón. Gracias por el esfuerzo que han puesto. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Y a cada argentino y cada argentina, no bajemos los brazos. No es hora de rendirse, es hora de, con felicidad y con alegría, enfrentar el futuro y con responsabilidad, que es lo que estamos haciendo todos y cada uno. Mayda, contá conmigo para lo que Quilmes necesite. Gracias a todos y todas. Con las palabras del señor presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Nos vamos al ámbito internacional, ahora tiene que ver con la noticia que viene desde Francia, que lentamente comenzó a reabrir lo que son obviamente sus actividades, reabre los parques tras el confinamiento por el coronavirus, reabrió Francia los parques en todo su territorio y miles de personas salieron a pasar un rato al aire libre en las plazas de París después de 2 meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus. Fue uno de los países más afectados con 28.000 muertos. Vamos a compartir la información desde Francia.
Comment on a l'impression que ça y est, on est délivré. On a l'impression qu'enfin on sort de l'enfermement et d'une forme de prison presque. Enfin on est délivré. Ah oui, c'est le commencement du printemps. Ouais, bah c'est surtout un espace où on marche en fait. En fait, à Paris, bon, il y a quand même des arbres dans les rues, donc on n'était pas en manque de verre, mais c'est juste un espace un peu de calme, quoi. Parce que finalement, les voitures, tout ça, en fait, c'est juste un moment de calme et de paix, quoi. Las denominadas noticias falsas, ¿no? Las fake news. El otro tema que preocupa es el de las noticias falsas. El fenómeno de la desinformación. Hay distintos tipos de fake news. Es común escuchar el término noticia falsa o fake news como algo actual. Pero las noticias falsas existen hace muchos años. Y pensamos en los medios de comunicación tradicionales, en radio, televisión, en revistas, en periódicos, que tuvieron sus formas de noticias falsas, ¿no? Su forma de desinformación, se denominaba el pescado podrido en algún momento, ¿no? La diferencia con el pescado podrido que nos vendían los medios antes de la existencia de Internet y las redes sociales es que hoy en día cualquiera puede publicar una noticia inventada. Según cuál fuese su origen, las clasificamos en noticias falsas o desinformación. Las noticias falsas son deliberadamente informaciones o construcciones o contenidos y demás falsos de toda falsedad que circulan por redes sociales o mensajería instantánea y demás. Y decimos falsa de toda falsedad porque ni siquiera está dicha por un medio de comunicación que se pudo haber equivocado y haber hecho mal su trabajo. Podrían ser, no sé, audios de WhatsApp o un tweet que toma notoriedad y se viraliza y demás. Si no podemos encontrar cuál es la base, quién es el creador, la creadora, quién es esa voz que estamos escuchando en el audio y demás. En cambio, la desinformación es una gran responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Porque en el medio de algunas notas o noticias o crónicas y demás, aparecen datos que no son comprobados ni comprobables. Por ejemplo, titulares que afirman cuestiones que luego las propias notas lo desmienten o no lo pueden presentar. Y esto responde mucho a cómo estamos acostumbrados a informarnos. Cada vez son más los que leen los titulares de las notas en lugar de leer la nota completa. Eso hace que el titular potencialmente diga algo, pero que si leyéramos la nota completa, nos daríamos cuenta que no fundamenta lo necesario. Como solo nos quedamos con lo que dice el título, nos desinformamos. Pero ¿por qué una noticia sin justificación o falsa se vuelve viral? Hay dos elementos que tocan las noticias falsas que son fundamentales. Hablar sobre temas que despiertan fácilmente emociones, una noticia que me indigna, que me pone contento o que me da odio. Y el segundo es acudir a la ideología de la gente, en qué creen y en qué no. La política suele ser un lugar común para crear falsas noticias porque especialmente en Argentina hay una gran polaridad entre los que están a favor de este gobierno y los que están en contra. Comenzó esta mañana y se mantiene la protesta en la cárcel de Devoto. Recientemente, el caso del motín de la cárcel de Devoto tuvo mucha repercusión social y trajo casos de falsas noticias y de desinformación. Le permitieron salir de la cárcel por coronavirus y mató a su hija de 9 años. ¿Qué estamos viendo? Portales nacionales que titulan así. Por ejemplo, titulares que afirman cuestiones que luego las propias notas lo desmienten. Cuando entramos a la nota y cuando vemos el cuerpo de la nota. El hecho ocurrió en Turquía. Se habían olvidado del dato más importante. Pequeño detalle, bueno, es polémico en un contexto donde justamente esto está en debate. Otro ejemplo fue la falsa noticia sobre el femicida Gustavo Di Matteo, quien asesinó a su mujer de 52 años en Campana durante la semana que se produjo el motín en la cárcel, y hubo medios que tomaron la falsa noticia que circulaba por redes sociales donde se decía que Di Matteo había sido liberado 3 días antes, gracias a la prisión domiciliaria que la justicia le había dado a presos en riesgo por el coronavirus. En realidad, había sido liberado en octubre del año pasado. Y acá está la fórmula que se repite una y otra vez. Hay una noticia que despierta un sentimiento y que pensando que hay un grupo que comparte una ideología que es respaldada por la supuesta noticia, se vuelve viral. Si es cierta o no, deja de ser importante.
Lo importante es el sentimiento que genera. El odio y la indignación, le sumaría, son como mechas muy fáciles de encender, ¿no? Encendemos el fósforo y la indignación, uno quiere salir a contarlo, es como spoilear, ¿viste? Ves una serie y la querés contar. O sea, a veces es en la presencialidad con 2 o 3 personas, salgo a la calle, hablo con un amigo, con la vecina, con el taxista, y ahí queda la indignación, y otras es retuitear, y si retuiteo ya llega a 1000 personas quizás, o a 500. Otro caso fue el de la jueza de Quilmes, Julia Márquez, que en una entrevista radial afirmó que desde que empezó la pandemia liberaron a 176 personas acusadas de delitos de abuso sexual. Muchos medios toman la información. Consultada más tarde en ese mismo día por el periodista Eduardo Feynman, la jueza volvió sobre sus afirmaciones y ya no sonaba tan segura de lo que había dicho antes. Del día 27 de abril al 28 de abril se habían liberado 172 personas, creo. En un día. En un día. Claro, ese es el dato, y acá hay que tener precisión en eso. Lo que yo digo es eso, no estoy diciendo que en un día salieron 172 abusadores ni nada. Mientras la jueza relativiza sus declaraciones anteriores, el título en pantalla no cambia, es decir, desinforma. En época de pandemia, las noticias falsas toman la forma de teorías conspirativas o de remedios caseros frente al coronavirus. De acá sale el término infodemia, informaciones falsas relacionadas a la pandemia. ¿Quién creó este virus? China, Estados Unidos, etc. Y otras ligadas a las curas milagrosas, ¿no? Que hay que tomar desinfectante, por ejemplo, decía una de las posibles curas, ¿no? Uno podría pensar a quién en su sano juicio se le ocurre tomar desinfectante. Pero lo cierto es que cuando el escenario es el apropiado, cualquier teoría o información es posible de hacer pasar como cierta. Ese escenario, donde la ideología de la audiencia es la apropiada y donde la situación da lugar para creer cualquier noticia, por disparatada que sea, se lo llama posverdad. Una posverdad la podríamos resumir en términos de un imaginario que le preexiste a un montón de noticias falsas que van a poder circular. Allí se genera qué pensamos de los políticos, qué pensamos de los jóvenes, qué pensamos de los jubilados, del trabajo, del mercado. Hay una gran parte de una sociedad que generó un imaginario alrededor de estas palabras, de estos colectivos. Y allí es más fácil o es más propicio generar una noticia falsa que tenga asidero y tenga recepción dentro de ese espacio. En días donde informarse bien es saludable, hay que aprender a consumir noticias desconfiando de todo lo que aprendimos. Y estoy pensando en mi escuela secundaria, cuando a mí me enseñaban esto es un título, esto es una bajada, esto es una volanta, esto es un epígrafe. Y no me enseñaban que los medios defienden intereses económicos, ideológicos, de clase, de todo tipo. Y lo que en primera instancia podríamos hacer es desconfiar, ¿no? Y poder chequear que la información que leemos aparezca en otros medios más, ver qué fuentes son las que se citan, porque para mandar a beber desinfectante o jabón, cuáles serían las fuentes que lo avalan, desconfiar un poco de esas cuestiones, y desconfiar de las imágenes también, ¿no? Pueden ser de archivo, pueden ser de otro momento histórico. Tratar de no compartir algo que no nos conviene. Bien, continuamos y todos hemos visto por la televisión lo que ha pasado este fin de semana último en el continente, en los Estados Unidos, donde hubo muchas protestas, donde hay mucha desigualdad, donde hay mucho racismo, y en medio de todas esas protestas y racismo hubo saqueos, incendios y enfrentamiento en todos los Estados Unidos, una protesta por el racismo policial, los disturbios raciales por la muerte de un afroamericano, George Floyd, se extendieron por las ciudades de los Estados Unidos, por todas, con incendios, saqueos, enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios. Vamos a compartir una crónica de lo que allí sucedió este último fin de semana. Los disturbios raciales por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis se extendieron en las últimas horas por ciudades de todo Estados Unidos, con incendios, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios.
Minneapolis, cientos de manifestantes desafiaron el toque de queda y, como en las últimas 3 noches, esta madrugada repitieron los incendios, actos de vandalismo y saqueos de comercios. Los disturbios de esta madrugada ocurrieron pese a los llamados a la calma de los líderes civiles de la comunidad afroamericana y pese a la confianza de las autoridades de que los ánimos se calmarían, después de que ayer la Fiscalía acusara formalmente al agente Derek Chauvin de asesinato y homicidio imprudente. Al ex policía, que podría ser condenado hasta 12 años de cárcel, se le fijó una fianza de $500,000. Además, en el centro de Atlanta, en el estado de Georgia, cerca de las oficinas principales de la cadena CNN, grupos de manifestantes rompieron escaparates de comercios y se enfrentaron con agentes antidisturbios. Algunos manifestantes lanzaron piedras contra el edificio de la CNN e incluso lo vandalizaron con pintadas. Nos vamos a la información, una muy buena información que ojalá sea positiva dentro de muy poquitos días nada más. Tiene que ver con un laboratorio europeo que espera disponer de una vacuna contra el coronavirus en septiembre. Un laboratorio europeo anunció que en pocos días recibirá los resultados de los ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por especialistas de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Vamos a compartir esta información que obviamente traería, una alegría tremenda, porque el coronavirus no solamente lo más importante que se ha llevado son las vidas humanas, pero también ha dejado una economía desastrosa. Compartimos la información de esta posible vacuna de coronavirus que se conocería en los próximos meses. Chief Scientific Officer of Johnson & Johnson, and Dr. Albert Bourla, Chairman and Chief the vaccine development and the collaboration that Johnson & Johnson is. We finished phase 1/2 last week actually, and we should see the results very soon. But the team and the MHRA have already seen the results, and as you probably saw, we've announced, or the Oxford group, the Jenner Institute, has announced that they are starting phase 2/3 in the UK. In 10,000 volunteers. We've also announced that we'll start a large phase 3 study in the US of 30,000 volunteers. This is probably going to start in July or so. Now the problem we will all have, I think, is we are running against time a little bit, because we see already in Europe the disease is declining. It's still going in the UK because the UK started later, still going in the US. But very soon the disease intensity, if you will be low and it will become difficult. So we have to move very quickly. And if the disease kind of gets to a very low level, maybe challenge studies will have to be considered. But we felt it's too early today to do that. Vamos a compartir nuevamente la información, vamos a seguir con la información. Tiene que ver con la crisis climática, que obviamente, a pesar de lo que está pasando con la pandemia del coronavirus, la crisis climática no hizo cuarentena. Vamos a compartir la información, la crisis climática que no hizo cuarentena, y obviamente tiene que ver con esto también, que es la pandemia del coronavirus. Desde sus inicios, el coronavirus viene aquejando a sectores que exceden claramente las áreas de la salud. La cuarentena afectó fuertemente a la industria, el comercio, la educación y, como lo venimos diciendo en programas anteriores, al medio ambiente. Algunas voces llegaron incluso a plantear que el impacto hasta era positivo. El argumento era que la cuarentena generó la mayor caída de la historia en la emisión de dióxido de carbono, uno de los principales responsables de la crisis climática que estamos viviendo. Es cierto, con menos aviones en los cielos, con menos autos en las calles, el consumo de combustibles bajó y los aires comenzaron a verse más limpios.
Sin embargo, puede que esa nueva realidad sea solo pasajera. La mismísima directora del Programa Ambiental de Naciones Unidas asegura que el COVID-19 no tiene ningún costado positivo para el medio ambiente. Por el contrario, sostiene que esa realidad es absolutamente temporal y que la amenaza de una extinción masiva de las especies producto del cambio climático sigue vigente. Muchos científicos e incluso organismos como la NASA aseguran que para que la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero tenga algún impacto significativo en la lucha contra el cambio climático, se necesitaría reducir un 10% el uso de combustibles fósiles durante todo un año en todo el planeta, algo que hoy no se ve muy probable. Por el contrario, en algunos países lo que se avisora es una desesperación por volver a los niveles de producción industrial y comercial anteriores a la cuarentena. Si esto ocurre, la oportunidad se habrá marchado. El cambio climático seguirá su curso y la idea de que otro camino era posible habrá sido solamente un sueño. Vamos a la información a Río Negro, ahora tiene que ver con el informe de salud, pero que en este caso tiene que ver con el embarazo y cuarentena. En el hospital de Bariloche los cursos preparto se dictan de forma habitual. Compartimos la información. El curso arranca como una iniciativa de las obstétricas de cómo acercarnos a las embarazadas, cambiando la forma presencial que teníamos anteriormente a una forma virtual, que es lo que nos toca hoy en día. Y bueno, nos pareció, digamos, pasar por la experiencia de la realidad esta del Zoom que se está viviendo, de encontrarnos grupalmente. Y bueno, por ahora es como que fue una linda experiencia. Llevamos 2 encuentros y el primer encuentro tuvo 8 embarazadas, el segundo 16. Así que bueno, es una forma de acercarnos diferente y creo que también cómoda, no deja de ser cómodo también. Yo veo parejas que por ahí están juntas y en una mesa tomando mate, comiendo y escuchándome del otro lado. No tienen que salir por el frío, como que ese es el lado positivo. Por ahí ahora no es tan personal de mirarnos a los ojos, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, seguimos, digamos, el contacto de esta forma. La idea del encuentro es que sea dirigido a embarazadas que se atiendan en la parte pública del sector salud, digamos, y que estén de 28 semanas en adelante, y abarcamos diferentes temas, ¿no? Hemos incluso arrancado estas charlas un poquito para comentarles lo de cómo es el coronavirus y el embarazo, si afecta, no afecta. La semana pasada vimos un poco de preparto y también abarcando la semana del parto respetado, abarcamos ese tema. Y ahora mañana vamos a hablar un poquito de trabajo de parto. Y así seguirán, hay un encuentro con la neonatóloga, un encuentro con una nutricionista, vamos a hablar de lactancia. Y bueno, cosas que veníamos haciendo en forma presencial, pero ahora lo hacemos virtual. ¿Y hay buena recepción? La verdad es que las chicas están contentas, nosotras también, hemos creado como un grupo de WhatsApp con ellas y la comunicación se trata de hacer lo más directa posible a través de la tecnología que actualmente nos acompaña, ¿no? Pero sí, incluso algunas ayer nos pidieron si les podíamos mandar las clases por mail, así que también se las mandamos. Y bueno, es una forma de acercarnos y seguir, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a compartir un informe que tiene que ver con la ciudad de Neuquén, con la provincia de Neuquén, y creo que tiene que ver también con todo el país, ¿no? Porque en estos últimos meses el ciclo electivo obviamente no ha iniciado en ningún lugar acá en el país. ¿Y cómo se van a hacer con los pases? ¿Cómo se van a hacer con lo que va a ser, por supuesto, cómo se define el pase de grado? ¿Cómo se va a definir el pase de grado, el pase de curso? Vamos a escuchar un poquito este informe. Una de las cuestiones que trabaja justamente la resolución 363
tiene que ver con la evaluación, una evaluación que tiene que ser formativa, no numérica, no conceptual, atendiendo a la gran heterogeneidad que tenemos en el territorio nacional y también en el territorio de nuestra provincia, ¿no? Esto que vos estás diciendo de que no todas las realidades tenemos la vinculación pedagógica de igual manera, se tienen que tener en cuenta los contextos, las condiciones de la familia, las condiciones de los docentes, la conectividad, la disponibilidad de los recursos digitales. Es decir, que tenemos realmente una heterogeneidad. Creo que lo que sí se ha dado a partir del 16 de marzo en adelante es, y en esto tiene mucho que ver no solo el Ministerio de Educación, sino cada uno de los y las docentes y los equipos directores de las escuelas, de generar propuestas para poder llegar con una continuidad pedagógica, pero también llegar con una vinculación afectiva con sus estudiantes en un contexto que es adverso, que es complejo, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Hoy la prioridad está puesto en el proceso de enseñanza, cómo se está llevando a cabo, y la verdad que estamos evaluando. Lo que no queremos hacer es acreditar o calificar sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque podemos llegar a ser hasta injusto, y esa injusticia recae sobre todo en las y los estudiantes. Mira, hay algunos lineamientos ya acordados a nivel federal. El primer lineamiento es que nosotros tenemos que atender una trayectoria que nosotros llamamos en Neuquén socioeducativa, ¿sí? Una trayectoria que atiende al estudiante desde que ingresa a la sala de jardín hasta que egresa en quinto año. Entonces, en ese contexto de 14 años por la cual un chico transita en el sistema educativo, la verdad que podemos realizar muchas evaluaciones y podemos disponer para el estudiante de muchos saberes y aprendizajes, ¿sí? No tener clases 2 o 3 meses no condiciona esa trayectoria. Seguimos con la información. Vamos a compartir un invento que tiene que ver, que es argentino y que tiene que ver con una persona que es de la provincia de Buenos Aires y que hizo un enfermero que creó una cápsula para trasladar pacientes con coronavirus. Vamos a compartir la información. Y ahora vamos a hablar con Ezequiel Duré, un enfermero matancero que produjo a bajo costo una cápsula que permite el traslado de pacientes con COVID con la posibilidad de evitar los contagios. Bueno, la idea del equipo es justamente poder realizar un traslado seguro de los pacientes desde la ambulancia hacia la institución a donde va a quedar internada, en la sala de aislamiento en donde va a estar. Nosotros detectamos que en el último mes hubo muchísimos contagios dentro del personal de salud, que atribuimos que se puede ver en parte a lo que tiene que ver justamente en los momentos donde se realizan los traslados y en el momento en que se realiza la intubación de los pacientes. Hay mucha aerolización de partículas de virus en el momento de la intubación, entonces era necesario contar con algún tipo de equipo que brinde una protección, una barrera física, como para realizar el procedimiento. De ahí entonces empezamos a desarrollar a la par tanto lo que es el equipo de intubación segura como la cápsula de traslado. ¿Cómo fue el armado? ¿Cómo fue la creación de esta cápsula? Y nosotros empezamos a ver con mis compañeras del servicio, ¿no?, donde estamos trabajando, cuando ya había empezado todo esto de la cuarentena, los equipos que necesitábamos tener, que necesitábamos contar, ¿no? Revisamos los protocolos y lo que veíamos era que estaban faltando estos dos elementos. Cuando empezamos a revisar los precios de los equipos para ver la posibilidad de plantear la compra de alguno de ellos, vimos que la cápsula, el mejor diseño, tiene un costo de $2.000. Y obviamente era un costo exorbitante. Yo seguí observando el equipo y vi que en realidad no parecía tan complicado de poder realizar uno a nivel local, ¿no? Entonces empecé a investigar, a buscar información y llegué a los planos de los equipos. Así que bueno, la idea o el desafío verdadero fue poder conseguir los materiales para hacerlo, porque pensemos que estábamos nosotros en el contexto de pandemia, esto fue hace un mes atrás, en el contexto de lo que era el aislamiento social, todos los negocios estaban cerrados, entonces el doble desafío era, con poco presupuesto, poder tener un equipo que cuente con los cuidados necesarios para que verdaderamente cumpla su función y que lo podamos armar con los elementos que teníamos a nuestro alcance. Entonces ahí de a poco fuimos consiguiendo, por ejemplo, teníamos lo que es el armazón de hierro únicamente abierto a los corralones, entonces pudimos conseguir los hierros, lo que son las varillas para hacer el alma del equipo con los hierros de construcción.
Después una de mis compañeras pudo acercarse a un lugar donde ya habían empezado a vender las lonas transparentes que se están utilizando muchísimo. Nosotros tuvimos la precaución de conseguir una lona transparente de 500 micras, que es la más gruesa que se puede conseguir y que es la más segura para este tipo de elementos. Y bueno, después el resto, con el tiempo ya pudimos empezar a pedirlos por internet para que nos lleguen a nuestras casas los distintos elementos, y así a poco se fue armando. Y hasta que lo pudimos probar y verdaderamente nos sirvió mucho. Ya está disponible en el servicio y en cualquier momento, cuando lleguen los pacientes, los vamos a poder atender con esos equipos. Nosotros lo armamos nos habrá llevado 12.000, 11.000 pesos, no más de eso. Incluso creo que puede ser un poco menos si se tiene en cuenta otro tipo de materiales, quizás más accesibles. Lo que es el costo se puede reducir un poco más quizás en algunos otros aspectos, dependiendo de la portabilidad que uno le quiera dar, ¿no? Claro. Y ahora, actualmente, este equipo, ¿en dónde está funcionando? ¿Vos en qué centro médico trabajás? Nosotros estamos en el sanatorio, en la clínica privada de salud que queda en Ciudad Evita, en la terapia intensiva que está a cargo del doctor López. Allí están los equipos ya disponibles. En el momento en ese lugar hay 2, y actualmente se comunicaron con nosotros de el Castex, que también nos solicitaron 2 equipos más, y estamos en comunicación con el Santoyani, también con la unidad de cuidados críticos y unidad coronaria del Santoyani, para también ver la posibilidad de acercarle algunos equipos a ellos. Claro. Ezequiel, y vos, según tu experiencia, ¿no? Si estos equipos estuviesen en todos los hospitales, digamos, del conurbano bonaerense nada más, ¿qué crees que podría cambiar? ¿Habría menos contagios? Se reduce muchísimo el potencial de contagio dentro de las instituciones y puntualmente dentro del personal de salud, ¿sí? Imagínate que el traslado de un paciente, desde que baja de la ambulancia hasta que se le ubica en el lugar donde va a estar, está respirando en el ambiente. Si bien es cierto que tiene un tapabocas, que tiene un barbijo, muchas veces cuando a la persona le cuesta respirar, el barbijo se lo corre. Entonces ahí hay un peligro latente. Con esta campana que le permite a la persona, digamos, respirar con normalidad, no queda dióxido de carbono dentro del equipo, sino que hay un intercambio de aire constante, de flujo de aire constante, ingresa aire limpio y se filtra el aire contaminado por el filtro. La persona va cómoda y se hace el traslado rápido y de esa manera se reduce muchísimo el peligro. Sobre todo lo que es el peligro, el mayor peligro es en el momento de la intubación, entonces es útil el otro equipo al 100%. Estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que es Panorama de Noticias. Dios mediante nos reencontramos, como siempre, mañana en el mismo horario para compartir toda la información. Como siempre también les adelantamos que las noticias más importantes estarán aquí, por supuesto, en el canal 10 Ceneirosa Televisión, en los flashes de noticias más urgentes. Gracias por la información, que la sigan pasando bien y será hasta la próxima.